público porque he notado caras con ganas de preguntar. Charlie. Alonso Zaldívar, Rafa Rubio. Viene el micrófono, viene el micrófono. Uy, qué incómodo es esto. Qué incómodo es Eso esto. aguanta más que ninguno. Sí, gracias. Soy Carlos Alonso Zaldívar, embajador de España, jubilado. Empezaré diciendo que comparto la idea de que lo que se ha logrado en materia de supervisión bancaria en el marco de la Unión Europea, o incluso más allá de la eurozona, de la Unión Europea, es notable, hay que valorarlo sin ninguna duda, pero también hay que ponerlo en su contexto. La Unión Bancaria apareció en escena políticamente con un argumento muy claro. Si no se hace esto, o mejor dicho, vamos a hacerlo para que se rompa ese ciclo perverso, se le ha llamado de tantas formas, entre, digamos, crisis bancaria y crisis soberana. La pregunta es, ¿la supervisión común rompe el ciclo? No. Eso está clarísimo y, por lo tanto, seguimos con el mismo riesgo de antes. ¿Qué hace falta para romper el ciclo? Bueno, muchas más cosas. El mecanismo unitario de resolución, el fondo común o single, bueno, ya no sé cómo se denomina técnicamente, de resolución. Las previsiones que yo recuerdo de debates comunitarios sobre esto daban 8 años para eso. ¿Qué clima cabe pensar que tenemos estos 8 años? Por lo que se refiere a la política, malo. Esas dos cosas requieren decisiones complicadas, requieren un tratado intergubernamental que establezca cosas delicadas, difíciles. Y hoy tenemos una situación europea en la que a esto hay oposición antieuropea en términos generales y también rivalidades, diferencias notables entre países. Por lo tanto, para hacer eso, para avanzar hacia el MUR, la cosa no está clara. Segundo, el fondo, creo que está estimado en 55.000 millones, lo tienen que poner los bancos. Tampoco creo que les haga mucha gracia después de haber oído además lo que hay de sobreregulación, es decir, o una dificultad más para poder tener rentabilidad. Y estos horizontes, pues, claro, serían tratables y resolubles, o pueden serlo, no quiero ser negativista, en la medida en que tengamos un cierto crecimiento. Pero francamente tampoco quiero ser ciego y no dejar de decir que sin un crecimiento que ojalá se acercara a las cifras que aquí se han enunciado, pero que no he oído enunciadas en ningún lado, un crecimiento en promedio de los próximos 8 años del 4, del 3, no sé si se ha dicho esto o no, sino... en fin, yo lo único que veo en el horizonte de los próximos 8 años es un crecimiento que puede oscilar entre el 1 y el 2, siendo optimista. Y me pregunto, ¿con ese crecimiento hay condiciones para resolver los problemas políticos que acechan al MUR y los problemas económico-políticos también, en definitiva, pero muy profesionales bancarios que afectan o que acechan a la creación del Fondo de Resolución Común? ¿Quién pone más dinero? ¿Quién pone menos? ¿Medido en activos? ¿Medido en riesgos? Antes de hacer los bancos comunes, no sé. Tengo un punto hasta ahora mayor de optimismo que cuando he entrado. Espero que si alguien me contesta estas cosas pueda subir. Yo creí que os estaba diciendo jubilaros. Yo me temo que no puedo. Debes. Del Fondo de Resolución, la Unión Bancaria. La Unión Bancaria no es una condición suficiente, es una condición necesaria, pero es necesaria. Sin unión bancaria, el link entre el soberano y el financiero jamás lo vamos a romper. Y estoy de acuerdo que es un primer paso al que tienen que seguir otros muchos, ¿no? El Fondo de Resolución. Al final en Europa hacemos mucho y vendemos muy mal, ¿eh? El Fondo de Resolución se mutualiza en 8 años. Primero, se mutualiza, pero cada año va siendo más mutualizado. Segundo, ¿qué ocurre cuando un país tiene un problema y no está todavía el Fondo de Resolución plenamente mutualizado? El programa de España. El programa de España es un ejemplo perfecto de cómo se solucionan problemas en un momento puntual. Si un país no tiene acceso a financiación, ¿cómo puedes acudir a un rescate parcial, a partir del caso español, del sector bancario, con fondos proporcionados por las autoridades europeas? Por tanto, no solo dependemos de ese fondo que se va a mutualizar, también tenemos esa posibilidad que está ahí. Yo creo que es muy potente lo que se ha hecho en muy poco tiempo. Yo realmente me he pegado mi carrera profesional anterior
trabajando en temas de integración. La unión monetaria, pues es que estuvimos 10 años preparándola. Yo estuve en el Instituto Monetario Europeo, que era el precursor del Banco Central Europeo, y fueron 4 años para la preparación de la política monetaria única, que era muchísimo más sencillo que esto de la supervisión. Aquí hemos logrado en un año poner en marcha algo absolutamente espectacular. O sea, yo sinceramente pensaba que no llegaban. Yo honestamente pensaba que para noviembre el AQR, el Stress Test, no se podía terminar porque era materialmente imposible y que teníamos que tener pues, un desplazamiento hasta principios del año que viene para poder tener todo esto en marcha. Bueno, yo creo que el esfuerzo ha sido notable. Y no voy a contestar a lo del crecimiento, pero yo a Emilio le dejo una cosa para que él entre por ahí, ¿no? Y es, lo relevante no es si crecemos al 1, al 2%, lo relevante es si con esos niveles de crecimiento logramos crear empleo. Yo creo que eso es lo que es fundamental. El 3 y el 4% yo creo que no lo hemos dicho ninguno porque, vamos, hay que ser realistas respecto al futuro. Hay que ser realistas respecto al futuro. Para no pecar de excesivo pesimismo, ¿no, Carlos? Yo creo que el bucle, ese bucle diabólico con 3 nudos, por un lado el deterioro de las finanzas públicas, por otro lado el impacto de ese deterioro en los bancos y al mismo tiempo las actuaciones procíclicas de la política fiscal sobre el cuadro de recesión, que es el tercer nodo, parcialmente se ha desactivado. Y se ha desactivado no solo a través de la unión bancaria, sino fundamentalmente, como comentábamos antes, a través de la disposición del Banco Central Europeo a actuar en los mercados, a través de enmendarle la plana a los mercados y de ese pronunciamiento que el presidente Draghi, ese whatever it takes, que hizo el 26 de julio del 2012, diciendo, oye, no me coticéis la deuda pública de España y de Italia por encima del 7%, porque me armáis un carajal y lo que estáis cotizando es la fragmentación del euro. Como sigáis así, voy a hacer lo que hicieron mis colegas, la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra. Y se acabó. Los mercados, curiosamente hoy, prueba de la desactivación de ese bucle, de ese círculo vicioso, los mercados exigen por el 10 años, por un bono de 10 años a España un 2%, cuando la deuda pública es manifiestamente superior. Uno tiene problemas para explicarle a los alumnos este tipo de cosas, ¿no? Aunque no esté muy a ras del suelo bancario, ¿no? ¿Cómo es posible que yo esté pagando por endeudarme a 10 años, el Reino de España, menos que cuando tenía incluso una deuda pública sobre el PIB del 36%? Que también es no, difícil. No, es simplemente que los mercados no son eficientes, es simplemente que importan las autoridades, que los gobiernos importan, que las instituciones han sido claves en la gestión de la crisis y que no es bueno aproximarse a la gestión de un problema, tanto en las empresas como en la economía, con excesivos prejuicios religiosos o de política económica. No lo hizo Ben Bernanke, que era el hombre menos keynesiano del mundo, y no lo ha hecho el gobernador del Banco de Inglaterra, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pragmatismo, ver lo que funciona, ver la observación empírica y punto, ¿no? Pero sí, yo coincido con lo que señala. Por lo tanto, yo estoy más tranquilo con ese bucle, ¿no? Hombre, si hubiera algo de demanda, de tal forma que el escenario de estancamiento en la eurozona se pudiera alejar, nos vendría de maravilla. Y no voy a decir que no me preocupe, pero por provocar, me preocupa relativamente poco el stock de deuda pública. Poco en relación al resto de los problemas. Me preocupa menos que el stock de deuda privada. Japón acaban de confirmar un stock de deuda pública del 250% del PIB, y no sé si alguien en la sala está vendiendo bono japonés. Estados Unidos tiene más deuda pública que la eurozona, etcétera, etcétera. Me preocupa la deuda privada. Y la única forma de pagar la deuda privada es con crecimiento económico. Eso lo saben ya muy bien los inversores de bonos, que no solo no saludaron la austeridad procíclica, la austeridad a ultranza, sino que al poco tiempo dijeron, cuidado,
no lleguéis a la anorexia. Sin crecimiento no se pagan las deudas. Y eso lo saben los banqueros mejor que nadie. La solución no es acogotar al prestatario, sino dejarle un margen de maniobra para que genere rentas suficientes y asigne parte de esas rentas a atender cuando menos el servicio de la deuda. El principal lo podemos incluso hacer perpetuo, ¿no, José Ignacio? Rafa, Pero el servicio es clave. Rafa Rubio había pedido la palabra allí. ¿Por qué no? Si pagan. A ver, yo quiero hacer una reflexión con el optimismo y el pragmatismo que nos piden ahí en esa mesa, pero sobre la realidad española, el sistema financiero español, que durante mucho tiempo va a sobrevivir con otro sistema financiero en la Unión Europea. No hay solo un sistema financiero. Porque he oído ahí unas cosas que a partir de la realidad de lo que ocurre en la banca en España me preocupa. Sobre la base de dos de los conceptos que ahí más se han tocado, la bancarización y la concentración bancaria. La bancarización en España, a partir del inicio de la crisis, ha sido espectacular. Hasta el año 2006, según los datos que yo he visto en el Banco Central Europeo, que compara los activos de la banca en relación con el PIB, los bancos españoles estaban por debajo de la media. A partir del 2008 ya la bancarización española está por encima de la media y en el 2013, últimos datos que he podido ver del BCE, España es el campeón de la bancarización, solo superado por Holanda. Yo no sé si la Unión Europea va a consolidar estas situaciones, teniendo en cuenta además que la evolución de la zona euro ha sido al contrario. La bancarización de la zona euro de los bancos europeos ha disminuido, mientras que en España, y se ha escuchado ahí también la diferencia que ha habido de cómo la economía americana ha reaccionado respecto a la europea, en España ha habido un crecimiento espectacular de la bancarización. No sé si este horizonte nuevo que se nos abre va a consolidar esa situación. Y luego el de la concentración. A mí me ha parecido ahí escuchar muchos cantos a los bancos sistémicos, porque hablar de que lo que se nos prepara es la posibilidad de un banco paneuropeo, una gran fusión, es hablar de que vamos a un gran banco, un banco sistémico, y parecía que hasta ahora eso no es lo que interesaba. Y sin embargo es verdad que la crisis lo que ha provocado ha sido una concentración bancaria entre los grandes. El Banco Central Europeo facilita datos de los activos de los 5 grandes grupos bancarios. Y efectivamente, en el 2013, en comparación con el 2008, los 5 grupos bancarios españoles han aumentado desde el 46 hasta el 52% su participación en el total de activos bancarios. Y esto ha ocurrido sobre todo en Grecia, con motivo de las medidas que allí se han tomado. Pero esto no ha ocurrido igual en todos los países, aunque en general es verdad que parece que la crisis ha venido a concentrar en los grandes bancos el control de mayores activos. Efectivamente, eso posibilitará el Banco Paneuropeo. Pero ¿no es eso un apoyo a los bancos sistémicos? Voy a la de los bancos sistémicos y dejo, no sé, la de la bancarización a cualquiera de vosotros. Vamos a ver, por no utilizar un ejemplo muy próximo a nosotros, vamos a pensar en otro tipo de bancos que tenemos europeos. Tienes BNP Paribas, que es un banco internacional, pero ni siquiera BNP Paribas, que probablemente es de los bancos europeos más europeo en el sentido de tener actividad en todos los países, ni siquiera BNP Paribas tiene actividad en todos los países relevantes europeos. En banca, por el Ramiro Mato si me oye, ¿no? En banca, pues en España tiene un banco especializado, un banco de inversión, pero no tiene un gran banco retail. Tiene cierta presencia en Italia y no tiene presencia en otros países. Es una gran contradicción que en Europa, en la eurozona, tenemos grandes bancos internacionales, pero básicamente son internacionales por lo que tienen fuera de la eurozona más que por lo que tienen dentro de la eurozona. Y eso ha habido un problema pues, de barreras de entrada,
que yo no digo que hayan sido las únicas, pero que ha sido un tema relevante. Barreras de entrada combinado con supervisiones y regulaciones que tendían a ser muy diferentes. Yo creo que realmente nos tenemos que quitar ya el chip de medir la sistemicidad de un banco con la cuota del mercado nacional. La zona relevante es la zona del euro. Y si tenemos que comparar un posible banco sistémico europeo, pues habrá que compararlo con JP Morgan en Estados Unidos. No habrá que compararlo con Francia o con Alemania o con España, sino realmente estaremos garantizando que Europa, la eurozona, va a tener enanos financieros y que vamos a dejar un territorio descubierto para otros bancos. Las medidas que se han tomado en materia de bancos sistémicos son conocidas, son evidentes, ¿no? Pero yo también quiero llamar la atención sobre que los bancos grandes, los bancos internacionales, han sido los que han apoyado desde el lado financiero la globalización. ¿Puede haber globalización sin bancos financieros que operen a nivel transnacional? Yo, sinceramente, creo que la respuesta es que no. Por tanto, a la hora de ir a este tipo de análisis, yo creo que tenemos que ser un poquito más amplios y más atrevidos. La zona relevante, el PIB relevante es el euro, y sobre esa medida tenemos que trazarlo. Evidentemente, los bancos grandes tendrán que cumplir las medidas que se han diseñado para los bancos sistémicos, no nos engañemos. Pero más allá de eso, también aportan algo positivo a la economía global, a la globalización. Sí, yo tal vez respondiendo a lo del número de bancos y la pregunta, y enlazándolo también un poco con lo que ha preguntado Emilio, que tú has comentado, José María, vamos a ver, y analizando un poco la situación española, en España se ha dado un proceso de consolidación fuerte, ¿no? Hemos pasado de 60 y tantas entidades a 15 o 14. En definitiva, lo que visto desde otro punto de vista, lo que hemos hecho es multiplicar por 3 el balance medio de una entidad española. Y yo creo que eso hay que valorarlo positivamente, muy positivamente. ¿Por qué? Porque yo siempre lo relaciono con la eficiencia, como he dicho anteriormente. Es decir, a mí me parece que el sistema bancario español tenía una fragmentación excesiva, con una serie de agentes que realmente tenían masas críticas insuficientes para conseguir rentabilidades satisfactorias. Y por lo tanto creo que el proceso de concentración es una buena noticia. También creo que el número de jugadores que hay en estos momentos en el sistema financiero español a mí me parece que es suficiente como para asegurar una competencia relevante. Lo creo así, lo has comentado tú antes, José María. Y realmente es que cuando me parece que al final una serie de bancos potentes son los que te aseguran un alto nivel de competencia. Yo añadiría otra cosa más muy importante respecto a esta transformación del sistema bancario. Y es que tenemos que aspirar, y en ello estamos, y creo que ha sido un gran avance lo que se ha producido durante estos 4 o 5 años, que estos bancos potentes además tengan un objetivo de rentabilidad, un objetivo de ROE, un objetivo muy profesional. Y desde ese punto de vista hay un tema que ha cambiado en el mapa bancario y que tengo la impresión que a veces no le ponemos la suficiente importancia. Y es que antes de la crisis, menos del 50% de los activos bancarios estaban en manos de bancos que tenían contraste con el mercado, que estaban cotizados, que tenían la disciplina del mercado. Hoy eso es más del 75%. Y eso yo creo que es una gran noticia. Yo creo que es una gran noticia para el sistema financiero español tener casi el 80% de sus activos en manos de entidades que tienen el contraste del mercado, que están cotizadas y en gestores que tienen que responder a ese mercado. Y creo que también esa es otra característica muy reseñable que se ha producido en los últimos tiempos y que me parece que es muy bueno. Probablemente no lo veamos en el corto plazo, pero en el medio y largo plazo me parece que es un avance muy notable, ¿no? Leopoldo Caravantes.
Y si me permite, José Ignacio, voy a tomar a préstamo una frase suya, así incrementará los activos un poquito, ¿eh? Y es que he sido, hasta hace pocos años, ejecutivo de la banca March, a ras de suelo. Esa era la frase del préstamo, ¿eh? Después de oír a los ponentes, pues uno llega a la conclusión de que las perspectivas del sistema financiero español está ligado, como no podía ser de otra manera, a las perspectivas de la economía europea. Entonces yo creo que nos queda el asumirlo, que nos cuesta. Y durante una serie de años, que serán varios, pienso, tratar de ir arañando poco a poco incrementos a la rentabilidad de los fondos propios de las entidades financieras. Como me gusta ser positivo, me gustaría señalar y resaltar de que la partida actualmente de la que salimos, el sector financiero español tiene una posición bastante holgada en cuanto a solvencia y posibilidades. Y nada más. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Sí, el sistema financiero, el sistema bancario es dependiente de la economía real. Es imposible tener bancos buenos con economía real bajando el 10% del PIB. O sea, eso no hay quien lo soporte. ¿Alguna cuestión más o estáis todos de acuerdo? Sí. Santiago Carbó. Buenas tardes, Santiago Carbó, economista. Yo os quería preguntar desde la experiencia del programa español y la lectura que se puede hacer, pues, de las futuras actuaciones que habrá en el ámbito de la unión bancaria, sobre todo en materia de resolución. ¿Vosotros creéis que realmente que tanto énfasis en el bail-in puede al final no ser la solución? Es decir, a mí no tengo claro que cuando se aplique un bail-in sea más estable o de mejores resultados que al final que un bail-out. Es verdad que la sociedad pues puede estar en contra del tema del bail-out, pero yo no tengo del todo claro las implicaciones y las soluciones que se puedan aplicar en el ámbito del bail-in. No tengo claro que el supervisor pues al final intente, pues le tenga bastante miedo, y de ahí no sé qué papel puede hacer lo que se llama en la directiva recuperación y resolución, el papel que se pueda dejar a la recuperación de esa entidad. Es decir, ahí yo creo que va a haber como mucho margen de maniobra y no tendremos claro qué umbrales habrá para que el supervisor diga, bueno, pues esta vamos a intentar recuperarla, vamos a aplicar una limitación de dividendo, vamos a aplicar una serie de cosas antes de que llegue el bail-in. Porque el bail-in yo creo que va a ser una solución bastante inestable. No sé si vosotros lo valoráis igual. En España hubo que hacerlo, hubo un programa, se aplicó en concreto en unas cantidades y se ha hecho también en otras instituciones, se hizo en la institución holandesa, ¿no? Pero no tengo yo muy claro que al final el bail-in se vaya a aplicar fácilmente. Entonces, ¿qué umbrales vamos a tener de actuación para la recuperación si queremos recuperar un banco y para la resolución? Es decir, un banco que no tenga el mínimo de capital, pero no sea totalmente, es decir, no tenga capital cero o negativo, bueno, pues a lo mejor tiene capacidad de recuperación, porque tenga una determinada franquicia, una determinada capacidad de gestión, ¿no? No sé si os preocupa este tema del bail-in y los diferentes umbrales para la actuación del supervisor para poder aplicar. Gracias. José María. Esa pregunta es de matrícula de honor, Santiago, vamos. Ahora luego ya hablamos y comentamos. Vamos a ver, tema realmente complejo, ¿no? Por una parte, la respuesta del bail-in es natural, porque en ningún sitio del Código Mercantil se dice que todas las empresas, si sus activos son menores que sus pasivos, pueden quebrar, menos los bancos. En ningún sitio estaba escrito que los bancos no estuvieran sujetos a la misma disciplina de mercado que cualquier empresa. Y por tanto, si no estaba escrito, y además pensamos que es pernicioso porque puede generar incentivos, pues bueno, a la gestión ineficiente, ¿no?, o asimétrica de los bancos, es importante recuperar esa cierta simetría, ¿no? O sea, en principio, ¿no?, la idea del bail-in me parece que a mí que tiene ese valor de restaurar algo que nunca se debería haber perdido, ¿no?, que es el valor de la disciplina de mercado, y que si tus activos valen menos que tus pasivos, pues amigo mío, Houston, we've got a problem, tú tienes un problema como empresa, no eres viable. Por tanto, a mí esa parte puedo tener simpatías hacia ella. ¿Cómo va a funcionar esto en la práctica? Pues es que es muy complicado realmente, ¿no? El contrapunto quizá es
bueno, tenemos esta crisis porque Lehman cayó, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si Lehman lo hubieran rescatado con dinero público? ¿Dónde estaríamos? Jamás lo sabremos, ¿no? Probablemente los desequilibrios eran lo suficientemente importantes como para eso que eso no hubiera bastado, ¿no? Pero también dejar funcionar la disciplina de mercado de manera ciega y sin tener en cuenta efectos, digamos, de contagio, pues a lo mejor tampoco es muy buena idea, ¿no? Como veis, estoy intentando no contestarte, ¿no? Y espero haber cubierto el expediente lo más fácilmente posible. En la práctica va a ser mucho más complicado de lo que es en la teoría, ¿no? ¿Alguna cuestión adicional? Si no, acabamos. Ah, sí, Julio Rodríguez. Hoy Julio, no, que este también sabe. Sí. Buenas noches, Julio Rodríguez, ex del hipotecario de Caja Granada. Oyéndoos, pues se da uno cuenta de cómo ha cambiado la situación estos 2 últimos años. La banca fue, sobre todo en 2012, pues un páramo de noticias negativas, preferentes, desahucios, intervenciones, situaciones verdaderamente críticas. En aquel mayo de 2012, cuando Bankia estuvo en su momento más difíciles, pues fueron momentos que se palpaba la tensión. Y ahora, sobre todo después de estas últimas pruebas y del análisis de la calidad de los activos, que lo han elogiado, que se ha considerado, por lo que se ha dicho, como algo muy importante, sin embargo, subsiste todavía algún que otro tema. Una pregunta que yo hubiera hecho es cómo veis el crédito, pero lo habéis respondido. O sea, el crédito, con la economía va, pues el crédito tirará. Sin embargo, yo veo que en el mercado inmobiliario los bancos han pasado a controlar mucho más el mercado que antes. No solamente conceden, sino que son gran parte dueños de la oferta. O sea, todas las promociones que se ven en Madrid, en gran medida, las promociones inmobiliarias tienen origen en suelos que son de los bancos, suelos bien colocados y que ahora están promoviendo directamente o bien a través de empresas con las cuales llegan a una especie de concierto. Naturalmente la gente se está yendo ahora masivamente al alquiler, pero no porque le guste el alquiler. Este país ha dejado mucha huella a los 100 años últimos y parece que en el ADN del español va a la propiedad, pero la gente se está yendo al alquiler sobre todo por la inestabilidad y los bajos salarios. Sin embargo, subsiste un tema negativo todavía, que es el tema de los desahucios. El tema de los desahucios, las estadísticas no son buenas, son contradictorias. El Banco de España hizo un esfuerzo serio que ha permitido que sea el dato como más fiable que hay en este momento. Los datos judiciales permiten sacar reglas de 3. Si cuando esto iba por tanto cientos de miles y el Banco de España dijo que iban 30.000, pues sumamos y nos encontramos cifras verdaderamente pavorosas estos últimos años acumuladas. La cuestión está en que en este momento tenemos una normativa mucho más dura que la que existe en el resto de Europa. El gobierno sacó una ley en el año 13 que en este momento ya se van viendo sus vencimientos. Hizo 3 parches, el parche de suspender ejecuciones durante 2 años. Otro parche fue el Código de Buenas Prácticas de aplicación a una proporción muy reducida de entidades. Y también creó un fondo social de vivienda, que eso es una forma actual de la caridad. O sea, vamos aquí a unas viviendas y llamamos a los que hemos echado. En todo caso, lo que sí es cierto es que existe una asimetría entre España y Europa Occidental. O sea, en Francia, en Suecia, que son países que tienen este sistema mucho más depurado, funciona lo de la ley de segunda oportunidad, y también hay otros países no tan bien desarrollados como estos dos que he dicho, pero que esto funciona. Entonces aquí lo que estamos ahora mismo es descansando en una situación en la cual la buena voluntad de los bancos, el deseo de que no se repitieran aquellas escenas tan duras de los años 2011 a 13, pero sin embargo el sistema no está cuajado. Y sobre todo lo que me llama la atención ha sido que los comentarios del Banco Central Europeo de Draghi sobre el sistema español fueron durísimos en mayo de 2013, y también de la propia Unión Europea los comentarios han sido muy descalificadores. ¿Creéis conveniente que continúe este sistema que en este momento descansa más bien en que los jueces paralicen algo, en que los bancos practiquen la caridad con ese fondo social de vivienda? ¿O no sería bueno, desde el punto de vista de la propia banca, ir a una normalización en España equivalente a la que existe en el resto de Europa occidental? Es decir, que esto, porque el sistema español es muy duro. Se desahucia, se queda endeudado y encima se le hipoteca el sueldo. Ha habido suavizaciones, como ha sido que ya los intereses de demora se ha puesto que sean 3 veces el tipo de interés legal, y también ha habido otra suavización de que ya se le perdona la plusvalía, el impuesto de plusvalía al desahuciado, porque algunos suicidios fueron después de que le llegara la plusvalía después de todo lo que había caído. Bien, o sea que en este caso, insisto en el enfoque inicial que vi. La banca ha dejado de ser
mala noticia como lo fue algunos años. Es verdad que en provincias se siente la ausencia de las obras sociales de las cajas de ahorros, eso se siente porque la gente se había acostumbrado a aquello, pero en este momento la banca comienza a hacer indicio de buena noticia, pero subsiste, por una parte, me llama la atención esa alegría prestamista que hace que los bancos exijan el 80% cuando financian la compra de una vivienda, cuando va a comprar alguien una vivienda que no es de los bancos, pero que llega al 100% generosamente cuando venden alguno de sus activos. O sea, en ese aspecto me llama la atención que se vuelva al pasado. Y luego esto de los desahucios, porque hay una cifra macroeconómica. La tasa de morosidad de los créditos a comprador de vivienda es baja, 6,1%, pero la cifra absoluta es importante, 35.000 millones de euros. 35.000 millones de euros dan para 40 o 50.000 desahucios, muchos más. Cifra, he dicho cientos de miles de desahucios. Por tanto, creo que, aunque sean unos temas un poco de romper esta armonía y esta paz tranquila y esta alegría que se ve para el futuro, se me ha ocurrido después de oíros. Bueno, yo creo que, Julio, los sistemas de cara a futuro se pueden mejorar en la medida en que se haga un análisis tranquilo. Todo tiene un precio, ¿eh? La mejora de sistemas hacia el futuro a lo mejor dejan fuera del mercado inmobiliario una parte importante de la población que ha tenido acceso al mercado hipotecario en el pasado y que está pagando sus hipotecas con gran esfuerzo, ¿no? Yo no creo que la descripción esta de caridad no me parece justa. El Fondo Social de Vivienda pone a disposición 6.000 viviendas, de las cuales se han cubierto 1.000. Se ha flexibilizado, probablemente esta cifra aumentará. Las entidades están refinanciando un 10% del saldo de hipotecas. Esos son muchísimos hogares que están viendo, digamos, como decías tú, Emilio, que el banco les está permitiendo un poco respirar, ¿no?, para poder acometer, bueno, el pago de la hipoteca en un momento donde las cosas mejoren. Yo creo que el Código de Buenas Prácticas es una mejora relevante y, hombre, y sobre todo yo creo que también en materia de desahucios la mejora ha sido evidente. Y hay veces que los desahucios se adjudican a la banca hasta los desahucios de alquileres. Hombre, no. Vamos a distinguir. Los desahucios pueden tener muchos orígenes. Yo creo que genuinamente ha habido una mejora. ¿Qué sistema hipotecario tenemos que tener de cara al futuro? Yo creo que hay que ser muy cuidadosos a la hora de analizarlo, ¿no? Yo creo que el mercado hipotecario en el pasado ha sido probablemente demasiado exuberante en algunas prácticas, ¿no? Pero también es verdad que ha dado acceso a la vivienda a un segmento de la población muy grande, ¿no? Y yo creo que ese debate, que no niego, que a lo mejor habrá que tenerlo, pues habrá que tenerlo con tranquilidad y cuando las cosas estén un poquito más reposadas. Pero yo creo que las medidas que se han puesto en marcha sí que son reales. Yo no las describiría como medidas de caridad. No me parece justo ni por parte de los que las ponen a disposición ni por parte de los que las solicitan, ¿no? ¿Tu experiencia, José Ignacio? Vamos a ver, y yo creo que es un tema, efectivamente, el tema de desahucios desde el punto de vista social es un tema tremendamente sensible. Ahora bien, dicho eso, sí me gustaría hacer 2 o 3 comentarios. En primer lugar, hombre, es cierto que el sistema legal español es muchísimo más duro que el que puedes tener en otros países, pero también es verdad que las hipotecas en España, hasta la crisis, han sido las más baratas del mundo. Las más baratas del mundo. Entonces teníamos un sistema con una estructura legal que daba lugar a un precio a la hipoteca. Posiblemente, si pudiéramos reescribir la historia o si empezamos a pensar en el futuro, igual se podría llegar a la conclusión que efectivamente es bueno que todo el mundo pagara un poquitín más, asegurando que el nivel, digamos, de desahucios iba a ser mucho más laxo. Pero eso habría que decírselo al 93% de la gente que está pagando la hipoteca también. Pero dicho eso, ese es un debate que efectivamente, como bien decía José María, es un debate que se puede tener y que se puede tener y que desde luego probablemente es bueno que se tenga. Dicho eso, lo que a mí sí me gustaría dejar claro es que las entidades financieras, y por lo menos lo digo por mi experiencia y mi experiencia reciente, no estoy hablando de mi experiencia en Bankia, están haciendo, como no puede ser de otra manera, un esfuerzo extraordinario de readecuación de hipotecas, como no puede ser de otra forma, porque a nadie le interesa adjudicarse un inmueble, es que a nadie le interesa. Primero, porque desde el punto de vista social es un tema muy complejo, y segundo, porque desde el punto de vista económico no te salen los números nunca, nunca. Por lo tanto, todo el esfuerzo de readecuaciones que se está haciendo,
que en lo que yo conozco está siendo muy intenso, no solo readecuando las hipotecas que tienen problemas o que tienen impagos, sino proponiendo readecuaciones en aquellos clientes que, de acuerdo con su perfil y de acuerdo con los scorings, están en peligro potencial de tener impagos. Bueno, yo creo que ese esfuerzo, insisto, que no lo digo porque sea una cosa como para aplaudir, porque es la obligación de la entidad financiera, se está dando de forma muy importante, como también se está dando de forma muy importante daciones de pago. Por supuesto, uno no encartela a la ciudad diciendo que hay daciones de pago, o daciones en pago, perdón, porque tampoco se trata de generar efectos llamada, pero eso se está produciendo y se está produciendo en el sistema financiero español. Por lo tanto, yo lo que creo es que la perspectiva que tú comentabas de los desahucios, etcétera, creo que la situación hoy es muy distinta a la que teníamos hace 2 años, como consecuencia sobre todo que se ha adecuado el sistema. Dicho eso, por supuesto, siempre se puede uno plantear si es bueno elevar el precio de las hipotecas a cambio de una, digamos, mayor defensa del deudor que